Desde que perdí mi empleo en una empresa de logística, estuve buscando cualquier forma de mantenerme a flote. Tenía cuentas por pagar, una hermana menor a la que cuido desde que nuestros padres fallecieron, y la ansiedad constante de no saber qué iba a cenar al día siguiente. Así que cuando vi el anuncio, se busca empleado nocturno para gasolinera. Turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, pago semanal en efectivo. Trabajo sencillo, no se requiere experiencia, no lo pensé demasiado. Llamé, me entrevistaron por teléfono, y esa misma noche ya estaba trabajando. La gasolinera estaba en medio de la nada, literalmente. Alrededor solo había carretera y bosque. Lo más cercano era un motel a unos 2 kilómetros, pero ni siquiera tenía buena señal. Me advirtieron que era un trabajo muy tranquilo, casi aburrido. Lo único que tenía que hacer era atender a los pocos clientes que aparecieran, reabastecer los refrigeradores, y monitorear las cámaras cada hora para registrar cualquier actividad. Me pagaban bien, en efectivo, y el dueño, un tipo viejo con voz ronca llamado Don Julián, parecía relajado, aunque algo raro. Me dijo, mira las cámaras cada hora, pase lo que pase. Anota todo. Pero si ves a alguien que no entra, no le abras. ¿Entendido? Me reí, creyendo que era una broma. Él no. Esa primera noche fue normal. Demasiado normal. A las 11:30 llegó un camionero a cargar combustible. A la 1 entró una mujer a comprar cigarrillos y una soda. El resto del tiempo estuve sentado viendo videos en mi celular, tomando café recalentado y revisando las cámaras cada hora como me habían indicado. 6 pantallas en blanco y negro, mostrando distintas tomas, la entrada, los surtidores, la parte trasera del local, el almacén y los 2 pasillos internos. Todo estaba tranquilo. Todo demasiado tranquilo. La segunda noche cambió todo. Eran como las 2:15 cuando me tocaba revisar las cámaras. Estaba bostezando, medio dormido, cuando noté algo extraño. En la pantalla de la cámara 4, la del pasillo donde están las papas y las botanas, había una figura. No vi a nadie entrar. Me congelé. Me acerqué más. La figura estaba de espaldas, inmóvil, con una capucha puesta. No se movía. No respiraba. Solo estaba ahí. Miré por la ventana. El pasillo estaba vacío. Me armé de valor, tomé la linterna que estaba debajo del mostrador y fui a revisar. Nada. Silencio total. Volví corriendo al mostrador, revisé la grabación de los últimos minutos, y la figura estaba ahí otra vez, pero en una posición distinta. Como si se hubiera acercado unos pasos hacia la cámara. Me quedé mirando la pantalla como hipnotizado. Sentía la piel erizarse, el corazón latiéndome fuerte en el pecho. De pronto, la cámara 3, la del almacén, se puso negra. Luego volvió, y la figura estaba allá ahora. No vi cómo se movió. No escuché la puerta. Nada. Fue en ese momento que quise renunciar. Pero pensé, es el segundo día, quizá las cámaras están fallando, quizá me estoy sugestionando, estoy cansado. Fui al baño, me lavé la cara, y traté de ignorarlo. Pero cuando regresé, había una nota sobre el mostrador que no estaba antes. Solo decía, no la mires directo a los ojos. Temblaba. Juraría por mi vida que esa nota no estaba antes. No se la dejé a nadie. No entró nadie. Ni siquiera había escuchado el timbre de la puerta. Guardé silencio, respirando por la boca para no hacer ruido. Las cámaras seguían mostrando el interior vacío, pero la cámara 6, la que apuntaba al bosque al fondo de la estación, mostraba algo moviéndose entre los árboles. Y luego, algo se asomó por la orilla del encuadre. Solo un rostro. Pálido. Sin rasgos. Sin ojos. Solo una especie de mancha borrosa donde deberían estar los ojos. Apagué el monitor. Me senté. Pensé en llamar a don Julián. Pero no había señal. Solo podía enviar mensajes de texto y esperar. Le escribí. ¿Esto es parte del trabajo? ¿Hay cámaras falsas o efectos? ¿Quién dejó la nota? La respuesta llegó media hora después. No preguntes. Solo aguanta hasta las 6. Y no le abras si toca. No entendí nada. ¿Quién iba a tocar? ¿La figura del pasillo? ¿La cosa del bosque? Me levanté y cerré todas las puertas con llave. Bajé la cortina metálica. A las 4 de la mañana, el timbre de la puerta sonó. Una vez. Luego otra. Luego otra. No podía ver quién era. Las cámaras ahora estaban todas negras. Me tapé los oídos. Me agaché detrás del mostrador. Y esperé. Esperé hasta el amanecer. A las 6:03 de la mañana,
el sol empezó a filtrarse tímidamente por las rendijas de la cortina metálica. Como si la noche, esa cosa espesa y pegajosa que me había tenido paralizado, comenzara a retirarse, casi con vergüenza. El silencio se sentía diferente. Más ligero. Más real. Y entonces, las cámaras volvieron. Una a una. Como si alguien hubiera soltado un botón. Todo estaba como antes. Ni rastro de la figura, ni del rostro sin ojos, ni del movimiento entre los árboles. Era como si nada hubiera pasado. Pero la nota seguía ahí, en el mostrador. La tomé con las manos temblorosas, la doblé, y la guardé en mi mochila. No sabía por qué, pero sentí que tenía que conservarla. Como prueba. O tal vez como advertencia para mí mismo. Cuando don Julián llegó, como lo hacía cada mañana, se bajó lentamente de su vieja camioneta roja. Llevaba su eterno termo de café en una mano, y una carpeta en la otra. Me miró, como si ya supiera que no había dormido nada. ¿Pasó algo?, me preguntó, sin siquiera fingir sorpresa. No respondí al principio. Lo observé. Quise gritarle, exigirle respuestas, pero todo lo que salió fue: ¿quién es ella? Él se detuvo. Apenas un segundo. Pero suficiente para saber que entendió la pregunta. Bajó la mirada, suspiró, y dijo algo que me dejó aún más confundido. Mientras no la mires directo, no hay problema. Solo eso te voy a decir. ¿Qué es esto? ¿Un experimento psicológico? ¿Cámaras trucadas? ¿Una broma de mal gusto? Dije, con la voz quebrada por el cansancio y el miedo acumulado. No es una broma. Y tampoco estás loco, dijo él, mirando al bosque como si esperara ver algo salir de ahí en cualquier momento. Yo también fui el del turno nocturno. Por 10 años. Hasta que aprendí a seguir las reglas. Y ahora, tú decides si quieres seguir o irte. Me quedé en silencio. ¿Seguir? Después de eso, quería irme. Por supuesto que quería. Pero algo en mí, una parte que no entiendo bien, sentía una mezcla de terror y curiosidad que me anclaba. Y necesitaba el dinero. Lo odié por ponerme en esa situación. Pero me odié más por lo que dije después. Una noche más. Él solo asintió. Me dio un sobre con el pago, en efectivo, como había prometido. No mucho, pero más de lo que habría ganado en una semana en cualquier otro lado. Y me dijo: hoy te dejaré la llave del cuarto de vigilancia. Tiene doble cerradura por dentro. Por si las cosas se ponen intensas. Esa palabra, intensas, me quedó dando vueltas todo el día. Dormí a medias, con el celular en la mano, y cada vez que cerraba los ojos veía el rostro sin ojos flotando frente a mí. Como si me hubiera seguido a casa. A las 9:30 de la noche, ya estaba otra vez en la estación. La puerta rechinó como si se quejara de verme volver. Encendí las luces, revisé los refrigeradores, encendí las cámaras. Todo normal. Todo vacío. Y sin embargo, el silencio pesaba como plomo. A las 11:12 de la noche, pasó algo nuevo. En la cámara 2, la que da a la parte trasera donde están los contenedores de basura, apareció un niño. O algo con la forma de un niño. Estaba de pie, mirando fijamente hacia la cámara. No hacía nada. Solo estaba. Como si supiera que yo lo estaba viendo. Tragué saliva. Me acerqué a la puerta trasera, pero no me atreví a abrir. Cuando volví a mirar el monitor, ya no estaba. En cambio, en la cámara 5, el pasillo de las bebidas, vi algo más. El mismo niño. Pero ahora más cerca. Dentro. Otra vez no escuché la puerta. No vi movimiento. Las cámaras solo saltaban de escena a escena. Como si él no caminara, sino que apareciera. Y lo peor fue cuando la cámara 1, la del mostrador donde yo estaba, mostró algo que me hizo dejar caer la taza de café al suelo. Detrás de mí, en la pantalla, estaba ella. No sé cómo explicar lo que sentí. Era como si mi sangre se enfriara y luego hirviera al mismo tiempo. Giré en seco, con el corazón golpeándome el pecho tan fuerte que pensé que se me iba a salir, pero no había nadie. Volví a mirar la cámara. Vacía. Pero sobre el mostrador, otra nota. Esta vez decía: ¿por qué volviste? No dormí más esa noche. No me moví. No comí. Solo esperé. Temblando. Convencido de que algo me estaba observando desde los rincones donde la luz no llegaba. Y a las 4:06 de la mañana, escuché la voz. Una voz infantil. Pero apagada. Como si hablara desde dentro de un pozo. ¿Quieres jugar conmigo? Mi cuerpo se paralizó. Esa voz. Tan suave. Tan equivocada.
como si intentara sonar inocente, pero debajo había algo profundamente roto. Como un casete viejo repitiendo frases humanas que no le pertenecen. ¿Quieres jugar conmigo?, repitió, esta vez más cerca. Como si se hubiera movido mientras yo parpadeaba. Volteé hacia el pasillo. Nada. Solo los refrigeradores, las estanterías, el eco del silencio. Pero yo sentía que no estaba solo. Era una presencia. Fría. Como si el aire mismo se hubiera vaciado de oxígeno y estuviera siendo reemplazado por algo denso, que se pegaba a la piel. Me metí al cuarto de vigilancia. Cerré la puerta. 2 vueltas de llave. Luego empujé el archivador contra la entrada, temblando como una hoja. Las cámaras seguían encendidas. El niño ya no estaba. Tampoco ella. Las pantallas mostraban una calma imposible. Pero la sensación, esa sensación de que había algo más ahí afuera, no me abandonaba. Miré mi celular. Sin señal. Otra vez. Solo marcaba la hora, 4:27 de la mañana. Entonces vi algo que me heló el alma. En la cámara 3, justo frente a la puerta del cuarto donde yo estaba escondido, había una figura parada. Sin moverse. De espaldas. Como si supiera que la estaba mirando, pero no necesitara girarse. Solo su presencia ahí, del otro lado de la pared, bastaba para que mi corazón latiera como un tambor de guerra. Apreté los dientes para no gritar. Mis manos estaban empapadas en sudor. El archivador tembló un poco. Solo un poquito. Apenas un susurro de movimiento, pero suficiente para saber que no estaba solo. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Yo ni respiraba. Literalmente contuve el aire hasta que me dolió el pecho. Y entonces, desde el otro lado de la puerta, escuché la voz de una niña. ¿Tú no eres él? 3 golpecitos suaves. Como con las uñas. Tac, tac, tac. Y luego, nada. Silencio. Las cámaras parpadearon. En todas apareció una imagen simultánea, como un flash de un solo segundo, un cuarto oscuro, lleno de maniquíes. Todos con la misma cara sin ojos. Todos mirándome. Luego, todo volvió a la normalidad. Me acurruqué en una esquina, abrazando mis piernas como un niño. No recé, porque no sabía a quién dirigirme. Solo quería que el tiempo pasara. Solo quería salir de ahí. A las 6:01 de la mañana, sonó el primer canto de los pájaros. Nunca me había alegrado tanto de escuchar algo tan simple. Las cámaras mostraban la tienda vacía. Sin figuras. Sin sombras. Solo la normalidad fingida de cada mañana. Abrí la puerta del cuarto con miedo, como si fuera a encontrar algo esperándome. Pero no había nadie. Ni rastros. Solo una nota, justo en la puerta del refrigerador. No regreses. Él está empezando a notar tu olor. Salí de ahí como alma que lleva el diablo. Me fui caminando. No esperé a que llegara don Julián. Ni siquiera recogí mi pago. Solo caminé. Sentía los ojos del bosque siguiéndome. Algo respiraba cerca de mí, aunque no podía verlo. No me detuve ni una sola vez. Al llegar a casa, cerré con llave. Me metí a la ducha con ropa y todo. Lloré. No me da vergüenza decirlo. Lloré como si tuviera 5 años. Como si todo el miedo acumulado de esas 2 noches hubiera salido en una sola explosión. Dormí por lapsos. Pesadillas. Gritos. Un pasillo interminable con estanterías que se movían solas. Y siempre, siempre, la voz. ¿Quieres jugar conmigo? A las 5:43 de la tarde, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Solo decía: tercera noche. Ven antes de las 10 o vendremos por ti. Lo borré. Bloqueé el número. Pero sentí que algo en mí ya había sido marcado. Como si al estar ahí, al mirar demasiado, al escuchar, hubiera abierto una puerta que no se cierra fácil. Y entonces, otra vez, una hoja de papel. En la entrada de mi casa. Si no regresas, él irá por tu hermana. No recuerdo haberla dejado sola tanto tiempo como esa noche. No sé cómo lo supieron. No sé cómo ella supo. Pero entendí que esto no era solo un trabajo. Nunca lo fue. Ahora tenía que elegir, regresar al infierno, o arriesgar lo único que me queda. Tardé exactamente 37 minutos en decidir. 37 minutos sentado en el piso, con el papel en una mano temblorosa y el celular apagado en la otra. 37 minutos mirando la puerta de mi casa como si esperara que se abriera sola. Porque parte de mí sentía que ya estaba abierta. Como si algo hubiese cruzado el umbral mientras yo dudaba. Mi hermana estaba en su cuarto, con audífonos,
viendo alguna serie absurda de adolescentes. Inocente. Sin saber nada. Sin sospechar siquiera que algo oscuro, algo que no tenía rostro, que ni siquiera tenía nombre, ya la había marcado como parte del juego. Tomé las llaves, la mochila, y salí. No pensaba quedarme a averiguar qué podía pasar si ignoraba la amenaza. Cuando llegué a la gasolinera, algo estaba diferente. Más oscuro. Las luces exteriores no funcionaban. El letrero con la palabra abierta parpadeaba con un ritmo extraño. Casi orgánico. Como si respirara. Y don Julián no estaba. Entré. Las luces interiores aún funcionaban. Pero la tienda ya no se sentía igual. Los pasillos eran más largos. Las estanterías, más altas. Había más sombras que luz, incluso con todos los focos encendidos. Y algo olía, raro. Como metal. Como sangre seca mezclada con óxido. Fui directo al cuarto de vigilancia. Cerré con llave. Encendí las pantallas. Las cámaras ahora tenían un brillo más tenue. Como si la imagen estuviera distorsionada, como si algo vibrara detrás de la señal. Me senté, conteniendo la respiración. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Lo que, en ese lugar, era mucho peor que cualquier actividad. Porque ahí, el silencio no era alivio. Era amenaza. A la 1:17 de la mañana, una de las cámaras, la que daba al costado derecho del bosque, comenzó a vibrar. Como si alguien moviera el poste con fuerza. La imagen se cortó. Cuando volvió, había una figura parada justo frente al lente. No era el niño. Era un hombre. Alto. Delgado. Inmóvil. Llevaba un traje completamente negro, sin detalles. Ni una arruga. Ni una sombra. Como si la oscuridad misma lo hubiera vestido. Pero lo que me hizo tragar en seco fue lo que sostenía en la mano. Una fotografía. Era de mi hermana. De hace apenas unos días. Sonriendo en el jardín. Vestida con la misma camiseta que tenía puesta esa misma noche. Me levanté de golpe. Toqué la pantalla. Como si eso fuera a hacer que desapareciera. Y entonces, todas las cámaras se apagaron. Una por una. Solo quedó una encendida, la del refrigerador de bebidas. En la imagen, la niña. No el niño. No el hombre. La niña. Vestida con una bata blanca. De espaldas. Sostenía una lata de refresco en la mano. Pero no la abría. No se movía. Solo, estaba ahí. Y al fondo, sobre la puerta del refrigerador, había una frase escrita en lo que parecía barro, o sangre. ¿Qué estás dispuesto a entregar? Mi garganta se cerró. Me senté. Apagué las luces del cuarto. Me quedé a oscuras. No sabía qué hacer. No tenía a quién llamar. No podía salir. No podía quedarme. Cualquier opción me acercaba más al abismo. Entonces, el sonido. Esa misma voz infantil. ¿Jugamos otra vez? Pero esta vez, venía de dentro del cuarto. Giré la cabeza. En la esquina más alejada, donde había solo una caja de cartón, algo se movía. Lento. Muy lento. Como si se arrastrara. Pude ver una mano pequeña, sucia, saliendo por el borde. Y detrás de ella, el rostro. Ese maldito rostro sin ojos. No grité. No podía. El miedo era tan espeso que me llenaba la boca como cemento. Me quedé quieto. Muy quieto. Sin respirar. Y ella habló de nuevo, pero ya no como niña. Ahora la voz era doble. Como si alguien más hablara a través de su garganta. Él quiere jugar contigo. Pero si no quieres, podemos jugar con ella. Y en ese momento lo supe. Ya no se trataba de mí. Yo era solo el camino. El objetivo era ella. Mi hermana. Ese lugar, esa estación, esas entidades, me estaban usando. Me estaban probando. La única pregunta que importaba era, ¿a quién estaba dispuesto a sacrificar para salir con vida? Quise correr. Juro que lo intenté. Pero las piernas no me respondían. Estaba atrapado entre el impulso de huir y el peso brutal del miedo. Esa voz, esa presencia, había llenado el cuarto. Cada rincón, cada sombra, como si el aire mismo estuviera observándome. La figura seguía en la esquina. Ya no se movía. Solo esperaba. En la pantalla, la única cámara aún encendida, la niña ya no estaba frente al refrigerador. Ahora estaba en el pasillo central, mirando directamente al lente. Sonriendo. Y en sus manos tenía algo. Un celular. El mío. La pantalla brillaba mostrando una videollamada. En vivo. Desde el cuarto de mi hermana.
Ella estaba dormida. La cámara enfocaba su rostro, iluminado por la luz tenue de su lámpara de noche. Se la veía tranquila, inocente, ajena a todo esto. Pero detrás de ella, en la sombra, había algo. Una figura. Alta. Inmóvil. Con un rostro que no se alcanzaba a ver, pero que yo sabía que era el mismo hombre del traje negro. El mismo que había mostrado la foto horas antes. Quise gritar. Patear la puerta. Hacer algo. Pero no podía. Solo pude mirar cómo la figura en la cámara daba un paso, y luego otro, acercándose a la cama. ¿Qué estás dispuesto a entregar? Dijo la voz desde la esquina, como un eco salido de mis propios pensamientos. ¡Alto! Grité, por fin, por favor, no le hagan daño. La figura en la cámara se detuvo. A centímetros de la cabecera. Entonces, juega. Susurró la voz, y la pantalla se apagó. Me quedé en silencio. Mi respiración era lo único que sonaba. Ni un zumbido, ni un viento, ni una pisada. Solo mi pecho subiendo y bajando, como si luchara por no colapsar. La figura en la esquina ya no estaba. Me levanté como pude. Abrí la puerta del cuarto de vigilancia. La tienda seguía vacía. Pero cada pasillo parecía estirarse como un túnel. Como si la arquitectura misma del lugar se estuviera deformando, como una pesadilla lógica. Y entonces, en el pasillo de los dulces, lo vi. Un tablero de ouija. Viejo. Cubierto de polvo. No estaba ahí antes. Nadie lo había traído. Pero ahora, era la única cosa en medio del suelo perfectamente limpio, como si lo hubieran dejado para mí. Me acerqué con cautela. Cada paso era una negociación con el terror. Me agaché. No lo toqué. Solo lo observé. Y el indicador, esa pieza triangular que se mueve entre letras, se movió solo. Lento. Muy lento. Formó una palabra. Elige. ¿Qué tengo que elegir? Pregunté, sin esperar respuesta. Pero la hubo. El tablero se movió otra vez. Esta vez deletreó. Tú. Pausa. O ella. Era eso. Ya no era una amenaza velada. Era una sentencia directa. Yo o mi hermana. Si me quedaba, si seguía jugando, si aceptaba formar parte de lo que fuera esto, ella quedaba libre. Si me iba, si huía, ella pagaría. Tuve que sentarme. Las piernas ya no sostenían nada. Las cámaras parpadearon. Una por una se apagaron. El reloj en la pared marcaba las 3:33 de la mañana. Y entonces volvió la voz, esa maldita voz infantil disfrazada de inocencia. Puedes irte ahora. Nadie te juzgará. Todos lo hacen. Pero si lo haces, él irá a buscarla esta misma noche. No sabía si era verdad. No sabía si todo esto era una alucinación, si estaba dormido, si me había vuelto loco. Pero algo en mi pecho, algo más fuerte que el miedo, me decía que no estaban mintiendo. Entonces escuché el sonido más horrible que uno puede oír en medio del silencio absoluto. El timbre de la tienda. Alguien había entrado. Me levanté como un resorte. Corrí hacia el mostrador. Las luces del exterior estaban completamente apagadas, pero por la puerta de vidrio se veía una silueta. Pequeña. Casi flotando. El niño. Ese maldito niño. Otra vez. Pero esta vez, entró. La puerta simplemente se abrió, sin que nadie la tocara. Y él caminó hasta el pasillo del fondo. Luego se giró lentamente hacia mí. Y con una voz que no era suya, sino mía, mi voz exacta, dijo. Decídete ya. Porque el amanecer no siempre significa salvación. Y desapareció detrás de las estanterías. Me quedé congelado. Pero dentro de mí, una decisión comenzaba a tomar forma. Iba a jugar. Pero no como ellos querían. No sé en qué momento mi miedo se convirtió en rabia. Tal vez fue al ver mi reflejo en la vitrina, pálido, derrotado, con los ojos hinchados como si el terror ya me hubiera vencido. O tal vez fue cuando me di cuenta de que estas cosas, lo que fueran, no estaban acostumbradas a que alguien respondiera. A que alguien no se quedara paralizado esperando su turno para ser devorado. Me obligué a respirar. Lento. Profundo. Pensé en mi hermana. En lo frágil que se veía durmiendo en esa cama. En la inocencia que aún le quedaba. Y supe que si no hacía algo esa noche, no habría otra oportunidad. Así que fui hasta el pasillo donde el niño desapareció. Nada. Vacío. Solo una estantería caída y, al fondo, una trampilla en el suelo que jamás había visto antes. Era de metal oxidado, con un símbolo extraño dibujado en el centro, como una especie de espiral con líneas saliendo de los bordes, casi como raíces.
Me arrodillé y la abrí. El aire que salió de ahí abajo no era aire. Era algo denso. Podrido. Casi sólido. Tuve que taparme la boca con la camiseta para no vomitar. Pero bajé. Los escalones eran de madera vieja. Uno crujió tan fuerte que creí que me iba a caer. La luz de mi linterna bailaba en las paredes, revelando dibujos en carbón, rostros sin ojos, niños con bocas enormes, siluetas de hombres colgando de árboles. Y al llegar abajo, lo vi. Era una sala subterránea. Un cuarto de concreto, húmedo, con un círculo tallado en el piso y velas apagadas por todos lados. Y en el centro, sobre una silla rota, don Julián. Atado. Con los ojos abiertos, fijos en la nada. Don Julián. Corrí hacia él. Pero al tocarlo, me di cuenta de que no estaba del todo ahí. Su cuerpo estaba vivo, pero su mente, no. Era como si lo hubieran vaciado. Como si lo usaran como un canal. Y entonces habló. Con una voz múltiple. No era la suya. Era la de muchos. Hombres, mujeres, niños. Todas mezcladas, todas saliendo de su garganta al mismo tiempo. Él no quería ayudarte. Él trajo la ofrenda. Eres tú el que no estaba en el plan. Retrocedí. ¿Qué ofrenda? ¿Qué estás diciendo? Don Julián, o lo que fuera que lo estaba usando, rió. Una risa rota, intermitente, como una radio mal sintonizada. Cada 10 años, una ofrenda. Alguien que vea. Alguien que escuche. Alguien que elija. Tú entraste. Tú miraste. Ahora eres parte del trato. ¿Por qué yo? Grité. ¿Qué hice? Silencio. Luego la voz dijo algo que me heló por dentro. Porque tu madre se negó a jugar hace 10 años. Y tú, su hijo, fuiste marcado en su lugar. No entendía. Mi madre había muerto cuando yo era niño. En un accidente. Eso me habían dicho siempre. Pero ahora, algo no cerraba. Ella escapó. Pero él no olvida. Él te esperó. Él tiene hambre de sangre que recuerde. Y tú, tienes su misma mirada. Me caí de rodillas. Algo se rompía dentro de mí. Todo lo que creía, todo lo que me habían contado, ¿era mentira? La sangre llama a la sangre, dijeron las voces, y el juego nunca termina si alguien sigue mirando. Entonces, el suelo tembló. Una figura comenzó a formarse en la pared del fondo. Como si la misma sombra se compactara en forma humana. Alta. Sin rostro. Vestida con el mismo traje negro. Y detrás de él, la niña. ¿Estás listo para entregar tu lugar? Preguntó ella con esa voz dulce y macabra. Yo sabía lo que querían. Querían que yo aceptara quedarme. Que me ofreciera. Que les permitiera hacerme parte del ciclo. Y entonces, en ese momento de desesperación, me vino una idea. Tal vez sí iba a jugar. Pero con mis reglas. Está bien, dije, levantándome despacio. Juego. Pero si lo hago, quiero una condición. La figura no respondió, pero se detuvo. Escuchaba. Déjenla en paz. A mi hermana. Ella no tiene nada que ver con esto. Quiero asegurarlo con una marca. Una definitiva. La niña sonrió. Los ojos le brillaron como brasas. Se acercó y me tomó la mano. Estaba helada. Como hielo sucio. La apretó fuerte y, con su otra mano, me cortó la palma con una uña larga y gris. La sangre cayó dentro del círculo tallado en el piso. Y en ese instante, el mundo se quebró. La sala tembló. El aire se volvió líquido. Y lo último que vi antes de desmayarme fue a don Julián deshacerse en cenizas, y la sombra con el traje negro inclinando levemente la cabeza, como si me estuviera agradeciendo. Cuando desperté, estaba de vuelta en el cuarto de vigilancia. Solo. Las cámaras funcionando. La tienda vacía. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Y en el mostrador, un sobre con mi nombre. Dentro, un solo papel. La deuda ha sido aceptada. Ella está libre. Te esperamos cada noche. Mi celular vibró. Un mensaje de mi hermana. Tuve el mejor sueño de mi vida. Gracias por cuidarme. No pude evitar llorar. Había ganado. Pero al mismo tiempo, había empezado algo mucho peor. Han pasado 3 semanas desde esa noche. Desde que me convertí en algo que no sé cómo nombrar. No sé si soy un vigilante, una ofrenda viva, o simplemente una pieza más del juego. Solo sé que cada noche vuelvo a ese lugar. No porque quiera. Porque debo. Sí, sigo trabajando en la gasolinera. Nadie más parece notar nada extraño. Los clientes vienen, cargan gasolina, compran sus cosas, se van. Como si el lugar fuera totalmente normal.
Pero cuando el reloj marca las 2 de la mañana, el mundo cambia. Las cámaras empiezan a mostrar cosas que no están ahí. Las sombras se alargan. A veces escucho voces que dicen mi nombre desde los pasillos. Y otras veces, veo a mi madre. De pie, al fondo del estacionamiento. Llorando. Siempre llorando. No intento hablarle. Sé que no es ella. O tal vez sí lo es, atrapada en la deuda que dejó atrás. Pero me basta con verla para recordar por qué sigo aquí. Mi hermana está bien. La he visto más feliz, más tranquila. Como si un peso invisible se hubiera levantado de su espalda. Le dije que dejé el trabajo. No quiero que sospeche nada. No quiero que se acerque. Jamás. El gerente nunca volvió a aparecer. Nadie pregunta por él. Es como si hubiera desaparecido de la historia del lugar. Pero cada semana, mi cuenta bancaria recibe un depósito. Exactamente $666.66. No gasto ese dinero. Solo lo dejo ahí, como si fuera un recordatorio. Un precio que se paga con tiempo. Hay noches en que intento ignorarlo todo. En que me siento en el cuarto de vigilancia, pongo música en mis audífonos y miro al techo, fingiendo que no pasa nada. Pero eso nunca dura. Siempre hay algo que me llama de nuevo. Una risa. Un llanto. Un susurro diciendo, falta poco. Y lo peor es que ahora empiezo a entenderlos. Empiezo a escuchar el lenguaje detrás del ruido. Las palabras que se esconden en la distorsión. Las reglas del juego, las grietas entre nuestro mundo y el otro. Estoy cambiando. Lo siento en mi cuerpo, en mis sueños, en la forma en que mi reflejo a veces no me sigue exactamente. Como si ya no fuera enteramente yo. La noche pasada vi al niño otra vez. Estaba sentado en el techo del auto de un cliente que no lo veía. Solo me miró. Y con una voz que parecía salida directamente de mi garganta, dijo: pronto tendrás que elegir de nuevo. Esta vez, no habrá trato. Y desapareció. Así que ahora escribo esto. No sé si alguien lo leerá. No sé si esta publicación durará en línea o si la misma presencia que me vigila cada noche la borrará. Pero si llegaste hasta aquí, por favor, nunca aceptes un trabajo en una gasolinera aislada sin preguntar por qué el turno nocturno está siempre disponible. Y si lo haces, nunca mires las cámaras después de las 2 de la mañana. Si ves a un niño, no le hables. Si ves una figura con traje negro, no corras. Solo baja la mirada. Y si te ofrecen jugar, elige rápido. Porque no sabrás si tu decisión salvará a alguien o condenará a todos. Guión bajo 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 gui. ¿Hice lo correcto? ¿Debí haberme ido esa noche? ¿O simplemente elegí el tipo de infierno que puedo soportar? Ustedes decidan. Yo, ya no tengo elección.